Pensando Bíblicamente, junto al pastor Juan Manuel Vaz. Gracia y paz, amados hermanos. En el día de hoy quiero compartir con ustedes sobre un ministerio que afectó mucho a mi vida ministerial especialmente. Afectó mucho a mi manera de entender la iglesia, de comprender la iglesia y de manejarme como pastor en el seno de la iglesia local. Muchas personas me escriben preguntando recomendaciones de libros, de ministerios, de materiales, y a lo largo de algunos vídeos siguientes voy a ir recomendando libros que me han marcado o ministerios que me han marcado. En este caso, en vez de recomendar un libro en particular, quiero recomendar un ministerio, y es concretamente este de aquí. El ministerio se llama 9 Marks, 9 marcas, y aquí tienen un librito que se llama ¿Qué es una iglesia sana? Cuando yo conocí 9 Marks me lo presentaron como eso, un ministerio que se llamaba 9 Marks, 9 marcas, y que partía de la idea de 9 marcas de una iglesia saludable, 9 marcas de una iglesia saludable. Empecé a leer el material, empecé a ver los talleres que hacían, asistí a alguno de los talleres, incluso tuve la oportunidad hace no mucho tiempo de viajar a Washington, desde donde pues digamos que sale y emerge ese ministerio y empieza a trabajar con muchas iglesias locales y ver in situ en el mismo lugar cómo desarrollan todos estos puntos que para ellos son tan importantes. 9 Marks no ofrece una visión de crecimiento de iglesia. 9 Marks no busca enseñar a un pastor cómo multiplicar rápido la membresía. Es decir, 9 Marks no es un ministerio que se dedica al crecimiento, sino que lo único que pretende es, con mucha base y fundamento bíblico, mostrar cosas que son importantes en cuanto a la iglesia local. 9 Marks se centra mucho en las iglesias. Ama la iglesia y se nota en cada enseñanza, en cada mensaje y en cada material que comparten. Quieren cuidar la iglesia del Señor y saben que cada iglesia local debe tener algunas cosas en cuenta que no puede negociar. Las iglesias locales pueden tener ciertas variedades dependiendo dónde se encuentran, el lugar, la cultura, el entorno, muchísimas cosas. Sin embargo, hay pilares bíblicos que no son negociables en cuanto a la iglesia de Cristo. Y lo que 9 Marks hace es empezar a traer a nuestros ojos y delante de nosotros esos pilares esenciales. Por ejemplo, cosas que para ellos son importantes y que toda iglesia debe tener muy claro y definido. Aquí tenemos una, por ejemplo, la evangelización. Una de las cosas que sabemos en nuestros últimos tiempos es cómo se evangeliza. El modelo, la forma de evangelizar de nuestros tiempos no es nada bíblico. Vemos prácticas no bíblicas para atraer personas a la iglesia. Es más, hoy parece que en vez de compartir el evangelio, la gente tiene más deseo de atraer gente a la iglesia, sea cual sea la manera como se haga. Entonces, el evangelismo moderno de hoy está lleno de herramientas carnales y humanas. No vemos evangelismo lleno del poder de Dios en la mayoría de lugares, sino evangelismo con carteles, con luces y con bailes, promoviendo un cierto entretenimiento o un gancho que atraiga a las personas a un día visitar la iglesia y esperar que allí el Señor pues un día toque sus corazones. Pero lo que sabemos es que nosotros tenemos una meta como iglesia, es compartir el evangelio, y la evangelización debe ser bíblica. Para 9 Marks la evangelización es algo muy importante, y aquí en este librito, que son libritos cortos, enseñan cómo hacerlo correctamente, además de cómo crear una cultura de evangelización en la iglesia, no esperando que haya un grupo de evangelismo, sino entendiendo que cada creyente debe evangelizar. Otra cosa importante, por ejemplo, para 9 Marks es la predicación. Aquí tenemos otro libro, Predicación Expositiva. Nosotros entendemos, y 9 Marks entiende, que la predicación va a dar fundamento, base y forma a la iglesia local. Al final, la palabra a la que la iglesia se va a estar exponiendo constantemente, eso va a acabar dando la forma que la iglesia va a ir teniendo año tras año. Por lo tanto, la buena predicación es necesaria. Y aquí conoceremos más sobre ese tema, la predicación expositiva. Cómo predicar expositivamente, cómo entender un texto, cómo aplicar el texto a la vida de la iglesia, cómo predicar de una manera que Cristo sea el centro de todos nuestros sermones, cómo hacer un buen bosquejo, la importancia de predicar correctamente y bíblicamente en la iglesia. Otra marca muy importante, no tendré todas aquí, pero les traigo algunas. Por ejemplo, esta también es importante, va unida a otra que no tengo aquí en mi mano el libro, y es la membresía, pero esta trata de la disciplina en la iglesia. La disciplina en la iglesia.
Esto es importante, ¿por qué? Porque nosotros sabemos que una de las cosas que se ha quitado de las iglesias hoy en día es la disciplina. Decimos que somos tolerantes y estamos llenos de amor y abandonamos prácticas bíblicas que guardan la iglesia de mantenerse santa ante los ojos de este mundo. La iglesia, a diferencia de este mundo, es llamada a vivir en santidad y por lo tanto cualquier miembro de la iglesia debe vivir en santidad. ¿Qué pasa cuando un miembro de la iglesia está empezando a practicar el pecado? Cuando un miembro de la iglesia empieza a abrazar el pecado en cierta manera. Hay un proceso bíblico para tratar esas cosas. Hay un proceso bíblico de disciplina que está marcado por las Escrituras. ¿Para qué? Para ayudar al hermano en su pecado, porque si es realmente un hermano, en ese proceso de disciplina será restaurado, y de lo contrario, para pasar un filtro en la iglesia, y si esa persona sigue practicando el pecado, mostrará que finalmente no era un hermano. Entonces, la práctica de la disciplina no solo guarda al hermano que quizá ha caído en pecado, sino que además mantiene la santidad que debe tener la iglesia y honra al Señor. Representamos a un Dios santo, y es triste como ahora en grupos de alabanza, incluso predicadores y en áreas de la iglesia, hay personas que están en inmoralidad, en fornicación y en varias cosas y sirviendo al Señor. ¿Por qué? Porque la disciplina ya no se practica. Pero la disciplina no la practicamos sobre el mundo y sobre cualquier persona. Yo no me voy a cualquier congregación y empiezo a disciplinar a las personas de allí. Yo soy el pastor del lugar donde el Señor me ha puesto a servir, y por lo tanto en esa iglesia local, en los miembros de esa iglesia local, nos cuidamos unos a otros y entre nosotros practicamos la disciplina. Por eso hay otro libro que es muy paralelo a este de la disciplina, que es sobre la membresía de la iglesia. Otra cosa importante, otra marca necesaria, los ancianos de la iglesia. ¿Por qué muchas iglesias están mal? Porque el liderazgo está mal. ¿Por qué muchas familias están mal? Porque la cabeza del hogar, el hombre, está mal. Entonces, cuando el púlpito está mal, cuando los pastores están mal, cuando las personas que están al frente guiando están mal, al final todo va a estar mal. Para Nine Marks, bíblicamente es muy importante que el liderazgo de la iglesia sea bíblico. El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, establece unos requisitos para aquellos que van a ser pastores. Aquí habla de la necesidad de más de un pastor en una iglesia, cómo es importante y es bíblico cultivar una forma de pluralidad de ancianos, que haya más pastores, para que también el pastor tenga a quien rendir cuentas y quien también lo esté supervisando también a él. Cosas muy importantes, y como digo, no son inventos. Todos estos libritos cortos y fáciles de leer están llenos de Biblia. Mira qué tema tan importante: discipular. Una de las cosas que el Señor nos mandó es hacer discípulos. Cuando nosotros vemos la Gran Comisión, tenemos este llamado, hacer discípulos. Para Nine Marks, esa es la misión fundamental de la iglesia. Cuando evangelizamos, las personas son alcanzadas por el evangelio, llegan a la iglesia local, ¿y qué hacemos con ellas ahora? Debe haber una cultura de discipulado. No solo los pastores, sino enseñar a la iglesia que todos somos llamados a hacer discípulos. Es decir, los cristianos somos discípulos que hacemos discípulos, y así sucesivamente. En este pequeño libro hablan de la importancia del discipulado en la iglesia local y cómo llevarlo a cabo bíblicamente. Esta también es importante. Esta quizá no está dentro de las 9 características base que Nine Marks ofrece, pero también ha sacado un librito de esto y para mí es muy importante: las misiones. Entender que la iglesia no son 4 paredes y que la misión de la iglesia trasciende esas 4 paredes, y tenemos un compromiso con las misiones y con los misioneros, con la expansión del reino de Dios. Cuando hemos hablado al principio de la evangelización, no podemos evangelizar si no conocemos el evangelio. Para Nine Marks, bíblicamente, el fundamento de todo cristiano y de la iglesia es entender el evangelio. No es simplemente decir, Jesús murió por mis pecados. Es mucho más que eso. Entender qué es el evangelio y cómo afecta el evangelio a la vida del creyente y a la vida de la iglesia es de suma importancia. Y por último, quería traer otro de la colección, la sana doctrina. Para Nine Marks, la doctrina es lo que va a dar forma. Esto va muy unido a la predicación expositiva que hemos mencionado, pero la doctrina de una iglesia es fundamental. Y la Biblia habla de un concepto que es la sana doctrina. La sana
doctrina. Pablo en una ocasión le dice a Timoteo, cuídate de ti mismo y de la doctrina. Así que en más de una ocasión se nos habla a tener en cuenta y cuidado de la doctrina que se predica en la iglesia. La doctrina va a condicionar la vida de los miembros de la iglesia, la doctrina va a condicionar la forma de la iglesia y por eso es tan importante. Luego tiene unos libros más cortitos todavía, más finitos, sobre temas que también son importantes. La Gran Comisión, tienen por ejemplo el bautismo. Es importante, un libro muy cortito, yo creo que muy necesario para entender más el tema del bautismo a la luz de las Escrituras. La autoridad de la congregación, otro tema sumamente importante, y otro que a mí me interesó mucho y que también adquirí es la Santa Cena. Poco se dice de la Cena del Señor, poco se predica sobre la Cena del Señor, en muchos sitios se practica y la gente sabe muy poco sobre ella. Ellos tienen un librito corto, bíblico y muy interesante sobre la Santa Cena. Cuando yo empecé a estudiar el material de 9 marcas, asistir a algunas conferencias y talleres y empecé a entender todo esto a la luz de la palabra, porque ellos no, como digo, no traen estrategias de multiplicación, simplemente quieren que especialmente los pastores y todo miembro de iglesia ponga sus ojos en esos temas que están en la Biblia y que ellos simplemente te enseñan a cómo desarrollarlos en la iglesia local. Si tú estás en una iglesia y quieres saber si es sana, te animo a ver el material de 9 marcas y luego comparar lo que enseña bíblicamente a la luz de lo que ves en tu iglesia y ver si estás en una iglesia sana o bíblica. Y pastores, si quieren o están quizá empezando obras, están empezando una nueva plantación de iglesia y quieren darle un buen fundamento a su congregación, aquí tienen un montón de material interesante, un montón de libros muy edificantes. Así que quiero decirles otra cosa, Nine Marks no me ha pagado por hacer promoción, no estoy mintiendo, ellos no han venido, me han dicho, Juan Manuel, haz un vídeo sobre esto, porque así nos promocionas y nosotros pues te damos libros. No, esto no. Es más, muchos de estos libros sí, Nine Marks me los ofreció cuando fui al taller y a una de las conferencias en Washington. Mucho material nos dieron gratis y eso es algo que además admiré de 9 marcas, la cantidad de material gratuito que tienen en las redes sociales. Es más, si van por ejemplo a la página de 9 Marks y ponen clases esenciales en Google y escriben 9 marcas clases esenciales, tiene una página llena de contenido así, de estudios para llevar todo esto con Biblia a su iglesia y aprender junto a su iglesia. Así que yo doy las gracias al Señor por esos ministerios que tienen un foco claro, ayudar a la iglesia, edificar a la iglesia y hacer que la iglesia sea cada vez más bíblica, más sólida, más sana a la luz de las Escrituras. Desde aquí, de verdad, les recomiendo ese material. Si no sabían de él, hoy mismo les animo a empezar a buscar un poquito más y mañana a colocar en los comentarios qué les ha parecido todo el material que han encontrado o han empezado a leer de 9 marcas. Estoy seguro que afectará a su manera de ver la iglesia, a su manera de ver el evangelio y de verdad que si lo aplican porque es bíblico, repito, no es algo que los hombres han inventado, es algo que ellos muestran a la luz de la Escritura. Si lo aplican, estoy seguro que su iglesia lo va a notar. Hasta aquí una recomendación, que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos y cada uno de ustedes siempre. Y recuerden que los amamos en el Señor. No olviden compartir este vídeo para que otras personas puedan saber de este ministerio que también me hizo a mí y a muchos otros amigos que conozco y hermanos. Un fuerte abrazo desde Barcelona.